Cuenta con un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, también es un documento que yo puedo revisar en el área para revisar todas las actividades que ha planificado. Y aquí el punto entraría en la revisión de todo lo que, más que todo de mis actividades que yo he programado, ver el cumplimiento de estas actividades. Tenemos actividades desde capacitaciones, monitoreos, de agentes de factores de riesgo para la salud, tenemos el tema de inspecciones, entrenamiento a brigadistas y otros puntos que se visualizan. ¿Qué más me dice? Cuenta con un organigrama actualizado, claro, tiene que estar designada las funciones, ¿no? ¿Cuál es la función de gerente? ¿Cuál es la función del supervisor de seguridad? Del médico ocupacional, de los supervisores, trabajadores, etcétera, para ver el tema de sus funciones. Cuenta con un manual de funciones que incluye todos los puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos el MOF, ¿no? ¿Cuáles son todas las funciones que tiene que ejecutar cada trabajador para ver la actualización de su sistema? A ver, ¿qué más dice? Se consideran las funciones de los puestos de trabajo, de los puestos de trabajo de nivel de liderazgo y trabajadores en general, su responsabilidad en materia de SST. Aquí tenemos que ver que dentro de que la responsabilidad en materia de seguridad y salud de trabajo, o sea, la función tiene que estar escrita en cada puesto de trabajo. Por eso es que decimos, el encargado de la seguridad y salud en el trabajo en cada empresa, o el responsable, no es solamente el supervisor de seguridad, no es solamente el gerente de seguridad y salud en el trabajo, no es solamente el gerente general. Cada pieza de la empresa, trabajador, desde el puesto de repente más operativo, el administrativo, el de menor rango, si queremos decirlo, hasta los puestos mucho más altos, cada uno tiene responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es como, digamos, defensa civil, ¿no? ¿Qué tenemos como definición de defensa civil? Tarea de todos. Es igual. Cada persona de la empresa es responsable en materia de seguridad y salud y tiene que estar escrito. Entonces, eso también lo vamos a verificar en su manual de organización y funciones. ¿Qué más me dicen? El punto 14. Se ha nombrado un representante por el empleador para el desarrollo, aplicación y seguimiento de los resultados del sistema. Aquí entrará el supervisor, pues, ¿no? Él es el representante por parte del empleador para que se desarrolle, se ejecute, se aplique y finalmente haga seguimiento a lo que yo propuse en mi sistema de gestión. Porque gente no puede estar en todo, pues él es el responsable de máximo, digamos así, pero ¿quién va a estar pendiente de programar los monitoreos de higiene ocupacional? ¿Quién va a estar pendiente de que se desarrollen las capacitaciones? ¿Quién va a estar haciendo la coordinación de gestión para que se desarrollen las inspecciones? Entonces tiene que haber alguien responsable de ello para que le pueda permitir continuar, ejecutar la actividad. Entonces también lo tenemos como pregunta obligatoria. Tenemos que tener alguien responsable. Puede ser un ingeniero, un gerente, un supervisor, o cualquier otro nivel que pueda alcanzar. En minería, sobre todo ahí sí el tema del sistema de gestión, del equipo de seguridad, está bastante estipulado y es estricto, ¿no? Nos habla de que tiene que haber un gerente, que tiene que haber un jefe de seguridad, que tiene que haber supervisores de seguridad, y es más, nos dan el perfil del cual debe tener. Incluso qué profesiones, porque ahí sí no es tan abierto como hablamos del tema de auditoría, y nos habla de qué profesiones podrían ocupar cargos de gerente, cuántos años de experiencia laboral tendrían que tener, y todo lo demás, ¿no? En el punto de minería tiene su normativa, es más antiguo también, ¿no? En seguridad y salud del trabajo, por ser una actividad en realidad de muy alto riesgo, tiene normativa mucho más antigua, ellos han comenzado en seguridad y salud hace muchos, muchos años atrás. Entonces, por eso es que ya su normativa está más evolucionada, más pulida. Sigamos. Número 15. Me dice, cuenta con un comité paritario legal para empresas con 20 o más trabajadores. ¿Nos habla de qué? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?
solo nos está preguntando si tiene o no tiene el comité. Como evidencia, ¿cómo puedo saber si existe o no existe un comité de seguridad y salud de trabajo? Pediré la información en relación a la elección, ¿no? Comité de seguridad y salud de trabajo lo han debido ver ustedes ya en otro tema. Para la elección del comité es todo un proceso electoral, tipo así, Jurado Nacional de las Elecciones, en la cual se presentan candidatos con su equipo de trabajo, hay unas elecciones con ánfora cerrada, un voto secreto y todo lo demás, donde los trabajadores participan para la elección de sus representantes. Y es solo en materia de seguridad y salud de trabajo. ¿Y a quiénes aplica? A las empresas que tienen 20 o más trabajadores. Entonces, también debo pedir evidencia de eso, ¿no? De cómo fue la elección, de repente, el acta del comité electoral. Y ahí me piden otro punto, mire, por ejemplo, él cuenta con el acta de instalación del comité. Una vez que se elige el comité y se declara al ganador, se tiene que, en la primera reunión, porque el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo ejecuta reuniones de manera mensual, en forma ordinaria, se tiene que generar un acta de instalación de esta primera reunión. Discúlpeme, se me está acabando la batería, permítanme un par de minutos, voy a traer el cargador y continuamos con la clase. ¿O les parece? Voy a terminar este punto para poner el cargador. A ver, terminemos con el acta de instalación. Entonces, en el acta de instalación o en la primera reunión se tiene que generar la instalación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, en el cual se tiene que dar la elección de los representantes. Perdón, tienen que haber elección de 2 puestos, digamos así, presidente y secretario. Entonces, ya tenemos la definición de que el comité tiene que ser biparitario, o sea, 2 partes, parte empleador, parte trabajadores. Tiene que ser bipartito. ¿A qué se refiere esto? Con 2 partes iguales. Si hay 3 representantes del trabajador, tiene que haber 3 representantes de los trabajadores. Si hay 4 representantes del trabajador, 4 representantes del empleador, ¿no? Bipartito. Y una vez que se reúnen estos 6, 8 a más integrantes, entre ellos, haciendo una elección libre, tienen que definir quién va a ser su presidente y quién va a ser su secretario. Entonces, en esta acta de instalación se tiene que verificar todo eso. Y esta es mi evidencia para poder ver que realmente existe un comité paritario. Otra forma de saber que existe un comité también, o la funcionabilidad en todo caso del comité, es ver su libro de actas. El Comité de Seguridad y Salud ejecuta, en cada reunión llena un libro de actas, que es un libro notarial, digamos así, o validado notarialmente, en la cual determinan los acuerdos de la reunión, qué es lo que se quiere, qué es lo que se trae a la mesa a trabajar, qué es lo que se discute, y qué es lo que finalmente toman como acuerdo. Asimismo, ante el comité también pues, se traen, pues, por ejemplo, los informes de auditoría, los informes de accidentes de trabajo, los informes de monitoreo, los informes de salud ocupacional, ¿no? El tema estadístico. Entonces, eso está en su libro de actas, que tiene que tener todos los meses de manera obligatoria una reunión al mes, lo exige la norma. Y de manera extraordinaria podría tener reuniones, sí, cuando, por ejemplo, cuando hay un accidente de trabajo, podría tener una reunión, cuando existe alguna situación importante o sugerente que hay que revisar por el tema de seguridad y salud en el trabajo que ocurre en la empresa, también pueden reunirse de manera extraordinaria. ¿Y qué pasa con las empresas que no alcanzan el cupo de los 20 trabajadores, ¿no? De 19 para abajo. Ellos tienen un supervisor de seguridad. ¿Y cómo se elige este supervisor de seguridad? También es una elección semejante a la del comité. Solo que en este caso no voy a escoger un equipo de trabajo, ¿no? Porque cuando se postula la lista del comité, postula una persona que lo encabeza con toda su lista, pero en este caso escogería personas. Y también son elecciones abiertas, con voto secreto, bajo la misma metodología, con un jurado de elecciones, con una persona que se encarga como un comité electoral, perdón, y van a elegir finalmente al supervisor de seguridad, dentro de los representantes de los trabajadores. ¿Ya? Es algo que también puedo verificar, y esto es obligatorio, o sea, es una, si no lo encontrara, si no tuviera, es un tema de una no conformidad. Pero al margen, correcto. A ver, viene el auditor, le dice, ¿cuenta con supervisor de seguridad?
y en ese momento simplemente, de repente el empleador, porque debe salvaguardar el punto, le dice al auditor, sí, fulanito de tal es, y lo trae, ¿no? Y lo presenta en ese momento. El trabajador ni sabía que era supervisor. ¿Cuál es mi evidencia? Que tienen que haberle designado a través de un documento, tiene que haber habido una selección, tiene que haber una data, una instalación del día de la selección. Entonces, esa es mi evidencia, no es solamente decirme, sí, él es supervisor, tiene que tener una designación. De esa forma yo puedo, como auditor, verificar el tema de la evidencia. ¿Ya? A ver, chicos, les quisiera pedir, ¿les parece 10 minutos de como un pequeño break, para de tal forma que yo también coloco mi cargador? Y nos estamos reuniendo en 10 minutos, por favor. Son 4:38, 4:48, 4:50. Nos volvemos a reunir, por favor, para poner el cargador también del celular, de la laptop. Sí, no hay ningún problema. Bien, ingeniero, gracias. Ya, a ver, ya pasaron los 10 minutos y retomamos. A ver si me pueden indicar si están conectados. Sí, profesora. Ya, listo. Continuamos. Pregunta número 18 sería, ¿no? Y aquí vamos a valorar el acápite de competencia, formación y toma de conciencia. Nos dice, ¿cuenta con un programa anual de capacitación y entrenamiento? También es una pregunta obligatoria. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Un documento, o es un programa, donde especifique principalmente lo que voy a observar son el tema de sus capacitaciones planteadas, de los temas que ha planteado para desarrollar durante el año en relación a la capacitación y entrenamiento. ¿Qué debería valorar principalmente? Que estén de manera obligatoria, digamos así, o al menos deberían tenerlo, que sus actividades consideradas de alto riesgo estén consideradas dentro de estas capacitaciones. Si la empresa desarrolla, por ejemplo, trabajos de Natura, tiene que haber alguna capacitación relacionada a trabajos de Natura. Trabajos eléctricos, o algún otro trabajo considerado de alto riesgo. Algunos ponen que la conducción de vehículos también es considerada como trabajo de alto riesgo, ¿no? Trabajos en espacios confinados también está considerado como de altos riesgos. Entonces tengo que visualizar el programa, y dentro del análisis, digamos así, que yo puedo dar, o puedo recomendar, es verificar que estos puestos de trabajo con riesgos catalogados según mi matriz CIPER como críticos o muy altos, estén contenidos dentro de estas capacitaciones. ¿Qué más me exige la norma? Es el número de capacitaciones. Entonces lo que vendré a responder será el número de capacitaciones en lo que es materia de seguridad y salud del trabajo a considerar. La norma me exige que sean al menos 4 capacitaciones al año, de las cuales, como empleador o como área de seguridad y salud del trabajo, yo podría haber incluso sopesado más, ¿no? De repente una cada mes, no habría problema, pero lo mínimo que puedo tener allí son 4 al año. Uy, se fue hacia atrás. ¿Qué más? Muy bien, yo programé, ¿no? Tengo mi programa, pretendo hacer, es lo que yo programo, lo que yo planifico, ejecutar, y aquí viene la pregunta, ¿se realizaron? Porque cuando yo hago la planificación, coloco los meses, al menos, de repente no las fechas, pero sí los meses. Y hasta esa fecha tendré que determinar en el momento en que se genera la auditoría, presentar mi evidencia de las capacitaciones que se ejecutaron. ¿Cuál es mi principal evidencia? Los registros de asistencia. Y también dentro de los registros de asistencia, inclusive algunas empresas
suelen hacer informes detallados, digamos así, ¿no? El área que se encarga de hacer la capacitación genera evidencia fotográfica, los registros de las firmas, además hace un consolidado de repente de que si tienen 100 trabajadores, finalmente completaron la capacitación solamente a 90 o 80, generando valores agregados o adicionales al informe de la capacitación. Entonces, eso lo verificaré. Si cuántas capacitaciones se desarrollaron de acuerdo a este plan. Luego, ¿qué me dice? Se brinda inducción o entrenamiento inicial al personal nuevo. Claro. La norma también me lo establece, por eso está como pregunta obligatoria. Toda persona que ingresa a laborar debe pasar por un proceso de inducción o de familiarización por los procesos que va a desarrollar, en el cual la persona no va a ejecutar o no tiene la responsabilidad de la actividad que ejecuta. Está acompañada de un personal antiguo, digamos así, el cual le va a dirigir cuáles son las actividades, cómo se realizan. Estamos hablando de eso ahorita de repente de un área de menor riesgo, pero por ejemplo, si es un área en la cual va a operar una máquina, va a generar algún motor o algún otro, con mucha mayor razón. Esta inducción puede durar, lo determina la empresa de repente, la inducción de equipos, motores, plantas, etcétera, tenga que durar de repente 3 días, en la cual solo va a ser un acompañante y va a ver cómo funciona el proceso en sí. Pero, por ejemplo, como yo les había comentado en la primera parte, en minería las cosas son un poquito más estrictas. Por ejemplo, desde que la persona llega, hay una serie de anexos de inducciones que se tienen que pasar. Hay inducciones que son solamente teóricas, que te hablan de la parte de la mina en sí, del proceso, de todo lo general, de cómo tiene que ser, no sé, los horarios, los desplazamientos, los lugares a los cuales no está permitido el ingreso, y te habla de seguridad y salud en el trabajo como datos generales. Esa es una inducción teórica en la cual todos comparten. Después de eso viene la inducción específica, que dependiendo del área puede durar entre 5 o 7 días, en la cual también la persona solamente está acompañando el proceso. Si son actividades de alto riesgo, en minería, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, conducción de vehículos o de equipos de mayor tamaño, este proceso tiene que pasar por un periodo, digamos, de permisos. Por ejemplo, en unidades, ¿no? Tiene que pasar un examen para brevete, pero dentro de la unidad minera, para que vean así en campo cómo se da la conducción, cómo se da la maniobrabilidad. Son permisos que le dan para realizar el proceso. Entonces, este proceso de entrenamiento inicial, tú puedes tomar, en minas suele trabajarse en un sistema de 14x7 o 14x14. Entonces suele tomar toda la primera guardia que sube el trabajador, suele tomarse ese tiempo para solamente pasar su inducción, para conocer, a pesar de que pueda tener mucha experiencia, ¿ya? 30, 40 años, 20 años de experiencia en otro lugar, pero la infraestructura, la parte, el área a donde va a trabajar ahora puede ser diferente, el equipo también puede ser diferente. Es por eso que se tiene mucho cuidado con ese tema de la inducción. Entonces, lo mismo tiene que pasar en las otras condiciones. Y cómo también, ¿cuál es mi evidencia de la inducción? Los anexos, los registros de este entrenamiento que se tuvo al principio. Luego me dice, se capacita al personal en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto específico, así como en las medidas de protección y prevención aplicables a tareas, a tales riesgos, dice, ver los registros, ¿no? Aquí también estamos hablando de solo registros, o también durante la visita de campo, las entrevistas que se puedan tener con los trabajadores, ¿no? Podríamos llegar a algún sitio donde vemos que el trabajador no está usando adecuadamente su protección auditiva, y uno se puede acercar y preguntarle, y ahí tomar el tema de las preguntas, ¿no? Que tú cuando ingresaste tuviste la inducción, estuviste acompañado de un compañero para hacer esta actividad, cuando te entregaron los EPPs, ¿te capacitaron en el uso de EPPs? Porque a veces el tema de los EPPs termina siendo solamente un pase por el área de almacén, en la cual te entregan en bloque todos tus EPPs generales y específicos, y si eres de repente nuevo o es un EPP de repente diferente formato, diferente, no sé, marca, puedes tener dudas en ver cómo se utiliza realmente.
Entonces, todo esto tiene que estar registrado. La capacitación en el uso de los EPPs, los riesgos a los cuales estás expuesto, porque cada área es diferente. Luego tenemos, se ha capacitado al personal en que puede interrumpir sus actividades ante peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en el trabajo a través de registros. Y entonces aquí entran las campañas, ¿no? Que cada empresa puede hacer. En algunas, por ejemplo, le llaman el derecho a decir no. Yo te cuido, paralizando la actividad. Pero más conocido para muchos es como el derecho a decir no. ¿Por qué? Porque si yo soy trabajador, por más que tenga la indicación de un jefe inmediato, y veo que las condiciones del trabajo no son seguras, pues no debería ejecutar la actividad. Porque pongo en riesgo tanto mi vida como la del compañero de repente con el que pueda estar trabajando. Y ahí entra, incluso hay cartillas, algunos reparten a sus trabajadores unas cartillas donde dice el derecho a decir no. Y esa es una forma de evidenciar este acápite, que se le haya capacitado al personal en que puede interrumpir la actividad si ve un peligro inminente. Punto 27, se ha capacitado al personal en el uso y conservación del EPP. Lamentablemente, este es uno de los puntos que aquí, bueno, solo lo vamos a ver en registros, tanto el registro de la entrega como el registro de la capacitación en el uso y conservación del EPP, porque el EPP, ustedes han visto la pirámide de jerarquía de controles, deben haber visto en una de las 2 primeras clases, para poder determinar los controles para mi hiper, ¿no? Que nos habla, donde la base es eliminar el riesgo, luego nos dice sustituirlo, medidas de ingeniería, medidas administrativas, y finalmente nos habla del EPP. Y cuando les hablaron del EPP, les dije, de los 2 primeros, perdón, eliminación y sustitución del peligro, nos decían que eran medidas medidas duras, me dicen, o medidas que suelen sí contribuir realmente a disminuir el riesgo. Mientras que ingeniería, administrativas y el EPP son muy blandas, son medidas que pueden no cumplirse por parte del trabajador, y por lo tanto el EPP no es la última barrera que yo debería utilizar. Y una de las debilidades que se tiene ahí es la falta de capacitación en el uso adecuado del EPP, en ver cómo el trabajador se va a proteger realmente, cómo debe colocar un tapón auditivo a nivel de su conducto, de su oído, de su conducto auditivo, cómo debería colocar un respirador, cómo debería usar el casco junto con el barbiquejo y no solamente el casco. Esa forma de la utilización es lo básico. Y va a depender del trabajador, porque si yo no le he explicado al trabajador cómo lo tengo que usar, en qué consiste, qué pruebas hay para determinar si está en buen o mal estado, cada cuánto tiempo debo pedir el cambio, entonces el trabajador no le va a dar la debida importancia. Ahí entra ese punto del EPP. Número 28, me dice, se ha capacitado al personal en el uso de permisos de trabajo. Los permisos de trabajo aplican solamente para las actividades de alto riesgo. Son los PETARS, permiso para realizar trabajos de alto riesgo, en la cual, para poder generar el permiso, se ha consolidado o se certifica que la persona ha recibido la capacitación tanto en sus EPPs específicos como en sus riesgos laborales a los que va a estar expuesto, porque es de mucho mayor riesgo. Entonces, aquí nuestra evidencia va a ser el registro y también la entrevista con el trabajador, preguntarle cuáles son las medidas de control que él tiene definido ahí y ver que coincidan con nuestra matriz, ¿no? O con la matriz que nos ha presentado la empresa. ¿Qué más me dice? Se ha capacitado al personal en el reconocimiento de las sustancias o materiales peligrosas, en la interpretación de las hojas de seguridad, MSDS, y manejo seguro de sustancias químicas. Estos solo siempre y cuando sean
estén relacionadas a la actividad que realice el área. Por ejemplo, almacén generalmente es una de las áreas que maneja todas las hojas de seguridad o las hojas tipo MSDS de sus sustancias químicas que manejan en la empresa. ¿Qué es una hoja MSDS? Está en siglas en inglés, pero contiene ítems en la cual me define cuáles son las características de cada sustancia química que voy a manipular. Desde el tema del primer auxilio, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, me da las definiciones de qué debo hacer en cada caso. Por ejemplo, si entro en contacto con una sustancia química, en contacto con la piel, ¿qué es lo que debo hacer? Debo aplicar agua, debo cubrirlo, me da el primer auxilio, me da las indicaciones del primer auxilio. ¿Qué hago si la persona ingiere accidentalmente la sustancia química? La hoja MSDS me va a dar esa definición. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo, no sé, inducir al vómito, como primer auxilio, ¿qué es lo que debería hacer? También me dice qué es lo que debo hacer, por ejemplo, si genera una salpicadura en el ojo, ¿no? O en la región ocular. Entonces, es importante que la persona conozca la hoja de seguridad, ya sea MSDS o alguna otra versión, de la sustancia química con la que trabaja. Pero solo aplicará a las áreas que lo manipulan, a estos materiales peligrosos. Entonces, allí también tengo que ver la capacitación, porque aquí estábamos hablando de capacitación. Capacitación al personal y el reconocimiento. Eso lo veo en papel. Y en campo, pues le preguntaré pues al trabajador, ¿no? ¿Con qué trabajas? Y algunas cosas específicas sí las tiene que tener muy claras en realidad. Y las hojas MSDS también tienen que estar ahí a disposición del lugar. Por ejemplo, si hemos dicho que hay riesgo de salpicadura, ¿qué tendrá que tener el área de trabajo? Un lavaojos o una fuente para poder generar un retiro de la sustancia que pueda caer. ¿No? Si es un tema altamente explosivo y ese riesgo es permanente, inminente, tendremos que tener todas las condiciones para que se pueda, en caso ocurra, digamos, una explosión o la persona pueda tener contacto con fuego ante quemaduras, tener un botiquín de primera respuesta para ello. A ver, pues, número 30, dice, ¿cuenta con algún medio que asegure la comunicación con el personal? La forma de difusión de la información, ¿no? Algún sistema documentario, correo electrónico, vitrinas, etc. Hay que usar todos los medios de comunicación que sean factibles. Entre los jefes o personal administrativo o personal que hace actividad administrativa y operativa y que manejan correo electrónico, esa será la forma de comunicación, pero para los trabajadores operativos netamente, los que no tienen computadora todos los días, que se encargan de ver el movimiento de la producción, para ellos esta comunicación pues tiene que ser de repente, no sé, en los buses de transporte personal, dentro al costado del marcador, de la zona de marcación de tarjeta, ver las formas, cómo brindarles la comunicación. Número 31. Cuenta con un sistema que permita al trabajador reportar todo evento o situación que pueda poner en riesgo su seguridad y salud. Me habla de un sistema que permita al trabajador reportar. Aquí, cada empresa, y esto en realidad es sugerente, eso es algo que yo podría tenerlo como no, pero lo que muchos pueden implementar son tipo buzón de sugerencias o buzón de comentarios, o también en algunas instituciones se utilizan reportes de actos o condiciones subestándares, de tal forma que el trabajador tenga un medio, una forma de reporte de la situación. ¿Qué más? Los trabajadores han participado en la elaboración de la matriz HIPER y en el mapa de riesgos. También lo veré a través de registros. Cuando se debió haber ejecutado la elaboración de la matriz HIPER de la empresa, como les había dicho hace un momento, ese es un trabajo de campo en el cual sí o sí los trabajadores debieron haber participado. De repente a través de encuestas, a través de llenado de algunos recursos, para que ellos puedan brindar cuáles son los riesgos principales a los que están expuestos. Esta es la forma con la cual yo puedo determinar o puedo evidenciar
que mis trabajadores han participado. Otra forma de saber que los trabajadores han tenido participación, ¿cuál es? La participación de sus representantes, de los miembros del comité, de los sindicatos, de repente, si no hubiera, no sé, un comité o no más complicado, pero lo ideal es que sea el comité de seguridad el que participe en la elaboración de la matriz CIPER, que sea parte del trabajo de campo para que también puedan tener voz los trabajadores. Lo siguiente, que me dice, participación y consulta, número 30, ¿utilizan los trabajadores sus EPPs? Esto lo voy a determinar solamente en el trabajo de campo, porque no voy a poder tener evidencia absoluta que me puede indicar a través de un documento si el trabajador usa o no su EPP. El empleador me va a poder entregar registros de entrega de EPPs, registro de capacitación en EPPs, el manejo de EPPs, y algún otro tipo de registro. Pero la única forma de determinar si realmente el trabajador usa o no utiliza su EPP es en campo. Cuenta con el plan de seguridad y salud o el manual. Eso sí ya lo hemos repetido, creo, como consulta. Pero es el plan anual, ¿no? El plan anual que se emite debería estar pasando revisión en diciembre y debería estar arrancando en enero de cada año. Idealmente, pero si no también podría tener fecha, pero tiene la caducidad de un año. ¿Qué más me dice? Se entrega al personal nuevo las recomendaciones. Eso también es obligatorio y está por ley. Todo trabajador nuevo que ingresa a una empresa, y ahorita las empresas lo que hacen es añadirlo junto con su contrato de trabajo, y ahí les hacen firmar como un pequeño cargo, es recibir las recomendaciones de seguridad, pero están escritas. Lo ideal es que esto se dé también en la inducción. Entonces, al margen de que se entrega a la persona un documento físico, la cual el trabajador ya, digamos, cumple este ítem habiéndote dado un papel que de repente finalmente no leyó, está la capacitación o la inducción, mejor dicho, ¿no? Cuenta con reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, también es un acápite exigible por norma. Toda empresa, así como el número de corte para el comité es 20, igualmente. Para empresas con 20 o más trabajadores, tienen que haber realizado y actualizado cada año su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene que ser difundido y es más, tiene que generar cargos. Y justamente la pregunta 34 me dice, ¿cuenta con los cargos de entrega del reglamento? A cada trabajador que se le entrega, tiene que llevar un cargo y esto es la evidencia auditable para el auditor, ¿no? ¿Qué más me dice? Cuenta con normas o reglas que regulen la conducta de los trabajadores, pero eso está ya más que todo como un control operacional. Estamos hablando ahorita aquí más que todo de un RIC, ¿no? Porque el primero, el del ítem 33, es el RIST, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RIST. Mientras que el número 35 me habla del RIC, que es el Reglamento Interno para el Trabajo, que nos habla de no sé, pues ahí nos indicarán pues que los horarios de ingreso tienen una tolerancia de 10 minutos, que está prohibido consumir bebidas alcohólicas de repente, está prohibido que tengan, que las personas puedan agredirse físicamente. Pues ahí están todas las normas de conducta de los trabajadores. Ese es el RIC. Procedimientos o instructivos de trabajo. Claro, cada empresa puede generar por cada área, si lo desea, sus procedimientos, es decir, esto debe contener nada más en qué consiste la actividad y cómo tengo que hacer la actividad, paso por paso. No sé, tengo que hacer en salud, ya tengo que colocar un inyectable. Paso número 1, el personal de salud se lavará las manos. Paso número 2, el personal de salud se colocará los guantes. Paso número 3, el personal de salud preparará su material para colocar la inyección, ¿no? Preparar la jeringa, preparar su algodón, su alcohol, etc. Paso número 4, el personal de salud con alcohol desinfectará la piel de la persona a la que va a aplicar el inyectable. Paso número 5, de una inyección intramuscular, digamos, ¿no? Paso número 5, procederá a determinar el lugar donde va a colocar la inyección. Paso número 6, hará la punción y la descarga del medicamento. Paso número 7, retirar la aguja. Paso número 8, detiene el sangrado producto de la inyección. Y paso número 9, termina eliminando su jeringa y demás en una caja
de residuos biocontaminados. Ese es un procedimiento, es un instructivo de trabajo. Me está diciendo cómo tengo yo que realizar la actividad. Entonces, lo mismo, idealmente, la empresa debería tener para cada uno de sus puestos de trabajo. La norma, ¿en qué puntos me exige que tenga que tener esto? En los trabajos de alto riesgo. Tiene que tenerlo de manera obligatoria. En el resto de puestos, digamos, que no están considerados como alto riesgo, podría de repente no presentarlos como evidencia porque no es exigible, ¿no? A menos que en algún acuerdo, en algún documento interno, de repente en el RIS, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud, esté escrito que todas las actividades de cada área, si sean de alto o de bajo riesgo, tengan que tener procedimientos instructivos. Si allí está escrito, entonces eso para mí es parte de mi criterio de auditoría. Entonces yo lo exigiré. Yo diré, mira, acá en tu reglamento interno dice que aquí cada puesto de trabajo, sea de alto, mediano o bajo riesgo, tiene que tener un procedimiento de trabajo. Entonces, muéstrame el procedimiento de la secretaria. No, pero ella no se expone, que ella no hace mucho. Acá, en tu reglamento dice que tú mismo has dicho que lo vas a hacer. Entonces, lo tienes que tener. Es por eso que siempre los recomiendo que en los planes de seguridad, en los procedimientos, en todo lo que vayamos a elaborar como documentación, nos pongamos metas alcanzables. Nunca vayamos a ser demasiado optimistas de tal forma que si yo coloco actividades que voy a realizar que, es más, de repente ni siquiera lo leí o copié y pegué de otro archivo que encontré, entonces ahí es donde me meto en problemas, porque el auditor, sus criterios de auditoría van a ser, como ya les he dicho, la norma nacional que tenemos en seguridad y salud y todos los documentos internos pues, que la empresa haya emitido. Y si allí dice que no lo tiene, pero ¿por qué lo escribió? Entonces eso pasa a ser una no conformidad. Como control operacional, ¿qué más me dice? Se realizan inspecciones de preuso a equipos críticos. Claro, esto es básico. Sí o sí, todos mis equipos críticos, ya sean vehículos, herramientas de poder, me dice que tecles, equipos de medición u otros, tienen que tener inspecciones de preuso o listas de chequeo de preuso, ¿no? Muchos conductores, sobre todo, bueno, de equipos livianos y también de equipos pesados, le suelen decir en el argot, en el argot folclórico, la vuelta al gallo, ¿no? Que es agarrar y revisar su unidad por todos lados, tema de focos, tema de luces, frenos, llantas, etcétera. Tiene que tener y eso es previo a que encienda y mueva la unidad. Eso no debería ser una evidencia en la cual él pueda, bueno, ya partió de acá porque estaba apurado y llegó al otro punto y ahí recién me regularizo mis papeles. Entonces aquí el inspector, ¿qué va a poder? Va a poder pedir cualquier lista, cualquier checklist de preuso, ¿no? Pásame el checklist del preuso del operador de montacarga del día de hoy. Eso mucho suele caer, porque se dejan llevar por el tema de que mucho papel tengo que llenar, que esto, que el otro, pero el tema de esa evidencia, de ese papel que te están pidiendo que lo llenes, es porque te genera una alerta para que el trabajador lo realice, ¿no? Tengo que chequear todo, es como cuando uno va a conducir un carro, cuando uno parte, tiene que chequear básico, ¿no? Sus llantas, sus luces, que enciende, el nivel de gasolina, no sé. Todas las cosas básicas que tiene que checar antes de partir. Es igual en las unidades. Y si hablamos de equipos críticos, o por ejemplo maquinaria pesada, pues es lo básico para comenzar. ¿Qué más me dice? En control operacional, ¿se entregan EPPs adecuados al tipo de trabajo y al riesgo específico? Ya, aquí sí, ¿no? Tenemos EPPs generales, digamos así, y EPPs específicos, ¿no? Los EPPs generales, las actividades que lo requieran, van a incluir sí o sí, por ejemplo, el zapato de seguridad, el casco de seguridad, hasta los lentes de seguridad y de repente un chaleco reflectivo, ¿no? El básico. Pero ya hay actividades propias, por ejemplo, soldadura, ¿no? Un trabajador que labore en una planta,
que va a requerir algunos EPPs más específicos o más determinados. Por ejemplo, un soldador va a requerir además una careta de soldador, va a requerir una ropa que tiene un material diferente porque por el riesgo que ellos tienen de las chispas que se generan, para que no vayan a generar quemaduras. Tienen los EPPs auditivos, tienen un respirador con unos filtros para humos metálicos. Entonces se tiene que haber hecho la entrega. Y ahí entramos en el específico, ¿por qué? Por ejemplo, haciendo el ejemplo nada más del tema de los respiradores. El respirador es este dispositivo en forma triangular, digamos así, que de repente ahora con el contexto de la pandemia lo han visto más en la calle, personas que tienen como un dispositivo medio aplomado, de plástico alrededor de la nariz y la boca, que es más hermético, ¿no? Ahorita estamos utilizando todos casi las mascarillas simples, las mascarillas quirúrgicas, que no tienden a ser herméticas y igual de repente hay flujos de aire que salen, pero en relación a COVID nos protege. Pero en el caso de los trabajos específicos, por ejemplo, el soldador que está expuesto a estos humos metálicos que contienen diversa cantidad de metales que podrían ingresar a su cuerpo, por darles un ejemplo, nada más el plomo, entonces podría terminar teniendo una intoxicación aguda o crónica por plomo. Entonces para ello tiene que usar un respirador. Y el respirador, sí, va bien fijo a la cara, hermético, no debe ingresar aire por ningún lado, ¿no? Es esta banda siliconeada triangular que va en la cara, pero en la parte externa van a notar que hay pueden ser algunos dispositivos circulares que son filtros. Estos son los filtros. Y el filtro va a variar, porque tenemos un filtro que puede ser para polvo o partículas de polvo. Tenemos filtros que podrían ser para sustancias volátiles. Y también tenemos filtros, por ejemplo, para estos humos metálicos. Entonces, el empleador de repente él no conoce, ¿no? Y no tiene de repente un área específica de seguridad y salud, solamente alguien que alguna vez de repente tiene alguna experiencia pequeña y no conoce estas características de los respiradores. Y le ofrecen los respiradores y a veces el empleador siempre se va a ir por lo más barato, por ahí, y puede finalmente comprar un respirador que es para partículas de polvo, o polvo inhalable, que decimos. Entonces, ¿este EPP es específico para ese soldador? No, lo está protegiendo de partículas de polvo que puedan ingresar, pero todo ese humo metálico que se va a generar durante la soldadura va a ingresar a su cuerpo. Entonces, sí, por eso está la pregunta. Se entregan EPPs específicos al tipo de trabajo y al riesgo en específico en este caso, y se verá al margen de los registros de entrega, que puede ser su evidencia. Lo otro que van a pedir, pues, es las especificaciones técnicas del EPP, ¿no? Entonces tú le dirás, ya muy bien, has entregado el EPP al soldador, muy bien, entonces entrégame las especificaciones técnicas de ese tipo de EPP. Como auditor, sí he tenido la experiencia, ya conozco cómo son los filtros, y puedo en la visita técnica o de campo ver si realmente el soldador está usando un EPP específico. Y si lo desconozco realmente, porque el auditor no es pues, el especialista en EPP, ¿no? Él no es el ingeniero, no es el higienista, entonces podrá pedir la especificación técnica donde indique, pues, ¿no? Que esto es específico para humos metálicos. Ya está, con eso cierra. Listo. Ahora, el número 42, control operacional. Me dice, ¿su personal cuenta con SSTR con las dos coberturas? Salud y pensión. ¿A qué se refiere esto? Para comenzar, el SSTR, ¿qué significa? Es el seguro complementario de trabajo contra todo riesgo. Es un seguro que me protege contra dos tipos de cosas, más que todo. Accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Los accidentes de trabajo son aquellas lesiones al trabajador durante su jornada laboral o bajo las indicaciones de su jefe inmediato superior. Y las enfermedades ocupacionales son las lesiones crónicas, digamos así, que se producen en el cuerpo del trabajador como consecuencia de una exposición continua y permanente en varios años, que el trabajo, la exposición al trabajo,
le produjo esa enfermedad. Entonces, si yo me enfermo, debo tener, este seguro, perdón, me va a coberturar lo que yo requiera. Y, ¿quiénes deben adquirir ese CTR? ¿Quiénes deben adquirir este seguro? Están obligados por norma las actividades consideradas de alto riesgo. Entonces, ahí los invito a revisar esa normativa del año 97, 009, si no me equivoco, de la Seguridad Social, donde nos indican cuáles son las actividades o rubros económicos de las empresas que deben adquirir de manera obligatoria el SCTR. Les mencioné algunos antes, ¿no? Es transporte aéreo, salud, construcción civil, por ejemplo, minería, energía eléctrica, laboratorios, así. Tenemos varias áreas, rubros de empresas que tienen que adquirir el SCTR. Si una empresa no tiene, no es de alto riesgo, ¿podría adquirir el SCTR? Si desea, sí lo puede adquirir. No está obligado, pero si desea cobertura a sus trabajadores, lo puede adquirir. Ahora, ¿a qué se refiere salud y pensión? Como todo seguro, ¿no? Todo seguro que nos brindan, de repente alguno ha adquirido un seguro oncológico, algún seguro de vida, nos brinda pólizas que nos garantizan el tema de la pensión. En este caso, habla salud y pensión. ¿A qué se refiere? Salud es la cobertura que nos da el seguro, porque esto lo venden instituciones. Lo vende salud, lo venden las entidades privadas, RIMA, Pacífico, MAPFRE, etc. Y en salud, lo que me da es una póliza en la cual, si mi trabajador se enferma porque le dio una neumoconiosis, que es la enfermedad del pulmón del minero, o si mi trabajador tuvo un accidente de trabajo en la cual se fracturó la pierna, entonces este seguro garantiza su atención médica, ¿no? Atención de emergencia, cirugía, no sé, cirugía por la fractura, rehabilitación, prótesis de repente. Toda esa parte de salud lo va a coberturar su póliza de salud. ¿Y para qué sirve la póliza de pensión? La póliza de pensión les va a servir por si terminada todo este periodo de salud, finalmente pasó toda su rehabilitación y su recuperación al máximo, si esta persona queda con un nivel de invalidez, que tiene que ser catalogada por el Instituto Nacional de Rehabilitación, entonces se procede a brindar una pensión, que puede ser bajo dos formas, bajo una indemnización o una pensión propiamente dicha. ¿Qué es una indemnización? Es un pago por única vez. Vamos a suponer que yo me fracturé la pierna y producto de esta fractura me generó un acortamiento del miembro inferior, ¿no? Entonces, al final me recupero, mi cirugía, mi rehabilitación, vuelvo a caminar y todo, pero tengo un cojeo, ¿no? Porque tengo una pierna más larga que la otra. Entonces, eso va a generar un porcentaje que nosotros le llamamos en salud un menoscabo a la salud. Entonces, bajo esta valoración médica te van a decir qué porcentaje de menoscabo a la salud tienes. Tienes un menoscabo del 10%, del 15%, no sé, y así va aumentando. Entonces, si es un menoscabo menor, si no me equivoco es al 30%, te corresponde una indemnización, es un pago por única vez, ¿no? Bueno, producto de este siguiente trabajo, tú te has lesionado, no eres el mismo de antes, tienes un 10% menos de la capacidad que con la ingresaste a trabajar, entonces el seguro te otorga una prima o una indemnización de, no sé, pues 50.000 soles. Es un pago por única vez que te dan, como un costeo de tu salud, digamos así. Mientras que una pensión ya es un pago mensual. Es como tú, cuando uno se jubila, digamos así, ¿no? Te dan una pensión todos los meses. Y eso también se valora, pues, ¿no? En base al porcentaje de menoscabo que tengas en tu cuerpo. Entonces, volviendo al tema, que aquí me sale un poquito, ¿qué vamos a revisar en esto? Que si la actividad es de alto riesgo, el personal cuente con el SCTR y tiene que mostrar al empleador las dos coberturas, cobertura salud y cobertura pensión, porque algunos pueden comprar
solamente salud, porque dice, ay, si se accidenta, pues ahí está para que lo cure. Y la pensión, la ley lo obliga. Vamos a poner que sea construcción civil. Tiene que tener las dos pólizas. Y eso tiene que estar actualizado, porque generalmente las pólizas de este tipo, de SCTR, se actualizan cada mes, generalmente, ¿no? Entonces yo tengo que ver el vencimiento de esa cobertura. Eso sí lo tengo que revisar en documento. A ver, veo mi lista, mi evidencia aquí, pues no voy a poner a revisar de cada uno, ¿no? Mi evidencia, veo mi lista general, me acuerdo de la letra M, ya, dame el apellido Martínez, dame de Martínez Pérez Juan, dame su SCTR, salud y pensión. Y tengo que verificar que esté activo. Esa es mi evidencia. ¿Qué más dice? Cuentan, el número 43, cuentan con un procedimiento de permiso de trabajo, permiso para inicio de trabajo y análisis de trabajo seguro, o ATS. Eso se explica más que todo por los trabajos críticos, o para los, perdón, trabajos de alto riesgo, ¿no? El análisis de trabajo seguro es como una revisión de todos mis peligros y riesgos a los que voy a estar expuesto y cuáles son los controles que yo estoy colocando como trabajador. Después de haber hecho mi análisis de mi trabajo para determinar mis controles, debo tener el procedimiento para poder realizar este trabajo, una autorización, ¿no?, de mi supervisor inmediato. Entonces, eso también se tiene que pedir. Luego me dice, ¿se cuenta con un procedimiento de manejo seguro de sustancias químicas? Claro, siempre y cuando lo aplique, se entregará el procedimiento. Preparación y respuesta ante emergencias. ¿Tiene definido planes de contingencia para cada emergencia potencial? Tiene que tener un plan general de emergencias en la cual estipule las emergencias básicas, ¿no? Primero tiene que tener el tema de desastres naturales, ¿no? Tiene que tener ya todo un plan donde especifique qué es lo que tengo que hacer en caso de un sismo o de un terremoto. Cuáles son los puntos de concentración, tiene que estar delimitada, pues mi zona segura, ¿no? Ya lo veo en campo. En papel yo voy a revisar todo. A ver, ¿qué me dice? ¿Tú qué has propuesto? ¿Tu empresa has propuesto que como plan de contingencia ante un terremoto las personas se dirijan a una zona segura, la cual va a estar estipulada lo más cerca posible a su área? Entonces, cuando voy al campo, de repente veo que no está estipulada ninguna zona segura. No está circunscrita, no está identificada. Ingreso y hablo con los trabajadores y digo, ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Aquí qué haces? Unos me dirán, yo me quedo acá adentro, yo salgo afuera. Entonces, no están claras las cosas. Por eso hay que ver primacía de la realidad. Y así como hay sismo, se colocarán cuáles son los planes de contingencia para cada, como dice, emergencia potencial según la actividad que realice. De repente hay otras emergencias, no sé, es una zona alejada donde hay riesgo de que hayan inundaciones, está cerca un río, la zona de trabajo, no lo sé. Entonces, ahí van a colocar cuáles serían sus emergencias potenciales y qué cosas tendría que hacer. Luego viene la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Hay organización de brigadas para atender sus emergencias potenciales? Esto es una parte importante. ¿Por qué? Porque si mi trabajo es crítico, yo tengo que garantizar que tengo que brindarle al trabajador la posibilidad de tener acceso a una atención de emergencia. Entonces, si es un trabajo crítico y está alejado, no está ni siquiera cerca a un centro de salud, tendré que adquirir los servicios de un centro para que tenga una ambulancia, un tópico, una unidad de salud con personal de salud capacitado para que pueda atender estas emergencias potenciales. Ese es uno. Ahora, pongámonos en el escenario de que sea una unidad minera, ¿ya? Por ejemplo, yo he estado en la mina ahí se me fue el nombre, está aquí en Lima, Porollón, Raura, en la mina Raura, es una mina socavón, que tiene aproximadamente, socavón significa que ingresan por una zona hacia una zona profunda, o sea, el cerro es gigante, y los mineros han entrado por diferentes canales, digamos así, y han hecho hueco en el cerro, ¿no? Así como los dibujos que ustedes alguna vez, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia en mina, pero si han visto alguna vez algún dibujo interno donde hay como unos túneles gigantes, las personas con sus linternas en la cabeza, sus cascos, sus botas, ese modelo es la mina de Raura. Entonces,
Y allí, por ejemplo, las rutas que se han creado por dentro de la mina, si bien está todo señalizado y todo esto, es bastante, los niveles que se han llegado son aproximadamente de 5 kilómetros desde la superficie hasta el punto más profundo de la mina. Y la unidad médica se encuentra en superficie, ¿no? Está como está en superficie. En este caso, en este lugar, la unidad médica se va aproximadamente entre 30, pensemos en una emergencia, ¿sí? Lo que a mí más me va a preocupar, más que el hueso roto, es el tema del sangrado del paciente. Porque por el hueso roto, correcto, le va a doler al trabajador, al paciente le va a doler infinitamente, pero no se va a morir de dolor, pero sí se me puede morir de sangrado. Entonces, esa es mi emergencia principal. Yo en una unidad no va a demorar 45 minutos en llegar a él, de repente ya no la cuenta. Entonces, para eso, tengo que tener brigadas de emergencia. Personal propio que está trabajando, que en el día a día trabaja, pero que yo he entrenado en darle el primer auxilio. Como le digo, todo va a depender del tipo de actividad y de dónde se encuentra mi centro de salud. ¿No? Sigamos. Uy, bueno, nomás. Bueno, ¿no? Se realizan capacitaciones y entrenamiento en las brigadas. La forma de evidenciarlo, informes, fotografías, registros de capacitaciones, que podría haberlo dado por el mismo personal de salud, podría haber coordinado con bomberos, podría haber coordinado con... Hay empresas incluso que mandan a sus brigadistas a hacer estos cursos de certificación. En salud tenemos de certificación, por ejemplo, y el PHDLS. El BLS es el curso que nos capacita, nos certifica en poder dar una reanimación cardiopulmonar, que es el RCP, ¿no? El hacer el masaje cardíaco. Un infarto también ustedes creen que nos va a aguantar hasta que llegue al centro de salud o hasta que llegue al lugar media hora. No, eso en 5 minutos, 7 minutos la persona ya no la cuenta ya. Entonces, es importante yo ya les estoy hablando de una brigada de primer auxilio. Se puede generar también brigada contra incendios, brigada de rescate y otros tipos de brigadas más relacionadas nada más al tema de salud y emergencia. Entonces, estas capacitaciones van a ser variadas, como les digo, ¿no? La capacitación me puede entregar de que lo ha hecho el propio personal de salud, de que lo han hecho los bomberos, de que lo han hecho o lo han mandado afuera a un curso de repente, de esos tipos que les digo, ¿no? BLS, PHDLS, etc. Y esa es mi evidencia para ver como auditor. ¿Qué más? Cuenta con sistemas o equipos de seguridad para atender una emergencia potencial. Ajá, entonces ahí también verifico las condiciones. Todos recuerden que estas preguntas, por eso dice emergencia potencial. Cada empresa es un rubro, un mundo interno en el cual yo tengo que valorar en base a su matriz CIPE a qué riesgos está expuesto y qué emergencias podría tener. Entonces, si de repente es una unidad o un lugar donde todo se trabaja en base a transporte de carga, ¿no? Hay unidades, ya sea maquinaria pesada o maquinaria, o camionetas perdón, unidades livianas que hacen puro transporte, es manejo de, no sé, de transporte de materiales. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo potencial que tengo ahí? Los accidentes de tránsito. Y para eso tendré pues que tener material relacionado a que si se genera una volcadura, un choque u otro, podría existir un atrapamiento, entonces tendré que tener equipo de seguridad para poder solucionar ese problema de manera inmediata. Si estamos trabajando en un área que es potencialmente, que pueda generar un incendio, pues tendré que tener equipo de seguridad para eso. Por ejemplo, en cocinas, en los comedores de los campamentos, el principal riesgo es que podamos tener es que el aceite se prenda, que se pueda generar incendios, explosiones, o que las personas que trabajan en la cocina se puedan quemar.
Entonces ellos ya tienen allí kits relacionados solamente al tratamiento de quemaduras, o también estas mantas ignífugas, que son de un material que retarda el tema de la combustión, ¿no? Que si en caso tuviéramos un compañero que se comienza a prender en fuego, lo cubro con la manta y con eso apago el incendio, ¿no? Porque ya sabemos que alguien se está quemando, no le debo echar todo el polvo químico seco del extintor, ¿no? Pero que ya lo hemos visto hace años con el caso de la señorita que se incendió en el bus que le prendía un fuego, recuerdo, Lady, no me acuerdo ahorita el nombre, que tuvo el incendio dentro del bus y que la bañaron en PQS o en el extintor, en el producto del extintor, y finalmente eso es lo que también más daño le hizo. Pues a una persona que está incendiándose, nunca le voy a echar extintores ni nada. Ahí lo que tengo que hacer es apagar la combustión. La mejor forma es cubrirla con, no sé, casacas, frazadas, colchas, lo que yo tenga para apagar la combustión, ¿ya? Listo, me fui del tema. Punto 47, dice, ¿cuenta con registros de simulacros de emergencia? También tengo que realizar. Hay simulacros que el Estado me obliga, ¿no? Sobre todo los simulacros de sismo. Entonces, cada vez que genere ese simulacro, se da. La empresa ya va a definir, en su plan anual de seguridad y salud del trabajo, va a definir qué es lo que quiere hacer. Bueno, capacitaciones, programo. Capacitaciones a mis brigadistas, lo programo ahí, 4 al año de repente, no sé, ¿no? En tales temas. Simulacros, colocarán, no sé, 3 al año. Idealmente estos simulacros deberían ser no comunicados, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que valorar durante la auditoría. Otro, dice, ¿se evalúan los resultados de la gestión respecto a los objetivos? Eso tendré que verlo en cada año, cómo lo valoró, qué resultados tuvo. Porque recuerden que el plan, él se coloca un objetivo dentro del plan. ¿Cuál es mi objetivo en relación al ítem de políticas? No sé, 90%. ¿De qué? De capacitados en política, me imagino. Entonces, al final del año valorará cuántos capacitados tuve, alcancé mi 90%, alcancé el 92%. Entonces, tengo que tener un resultado de esta valoración de todos los puntos. Ya, tengo que apurar. Estadísticas de seguridad y salud, esto generalmente lo maneja pues el área de seguridad, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo, así como los registros. Las estadísticas que se puedan tener en accidentes de trabajo, las estadísticas que se tienen que tener en relación a las enfermedades ocupacionales, a los factores de riesgo, a la salud. Y ahorita que estamos en relación a lo que es el contexto COVID, pues tenemos que ver, hay una normativa, ¿no? Que es la 448, que es la que ve el tema de vigilancia y seguimiento del personal de salud en el contexto COVID, que es lo que más nos tiene ocupados ahorita los médicos ocupacionales, porque todos los días tenemos ingreso de personal que tiene, o sea, sintomatología o tenga resultados positivos en una prueba. Entonces, eso es una parte importante en el seguimiento de la salud, que ahorita no está escrito acá, pero de hecho es un tema de seguimiento y medición que en cualquier auditoría nos van a pedir. El Estado allí sí ha sido más claro. En la resolución ministerial 448 de este año 2020, que fue publicada el 30 de junio, establece los ítems, digamos así, te lo ha escrito como en coquito, básico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Quiero la nómina de trabajadores de tal forma, quiénes deben trabajar presencialmente, quiénes en trabajo remoto, le tienes que dar aislamiento, si tiene síntomas compatibles con COVID, sí, se le tiene que dar el descanso, sí, cuántos días, como les digo, esta última parte tiene que ser todo el contexto del virus, es nuevo para todos, como médicos, va cambiando, se va actualizando, pero en esta resolución ministerial está prácticamente todo bastante claro, de cómo tenemos que hacer el seguimiento a los trabajadores. Listo, ¿qué más? Tenemos, dice, personas se ponen en planilla, bueno, eso ya no es tanto parte de nosotros, ¿no? Es más parte del área de... Este es un formato de un inspector de SUNAFIL, por eso es que ellos sí verifican el tema de las planillas. Los registros de inspecciones de seguridad, claro, también he planificado en mi plan, he tenido que colocar inspecciones de seguridad que se van a realizar, inopinadas, programadas, etcétera, pero son inspecciones que se tienen que realizar. Y esos registros también están dentro de los registros de los modelos referenciales que nos presenta la RM 050. Habla de monitoreos, monitoreos de agentes. Dentro de los riesgos a los cuales los trabajadores se exponen en cada área de trabajo,
Pues, los han visto en algún momento la clasificación, riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, locativos, etcétera, etcétera. Y muchos de estos riesgos son medibles a través de dispositivos de higiene ocupacional, equipos, por ejemplo, ruido, la iluminación, el tema de la vibración. Entonces, para ello, se tienen que hacer, si el riesgo existe en mi trabajo, existe en mi empresa, lo tengo que medir, porque también la norma nos dice que la persona se puede, o sea, se tiene la certeza de que si la persona se expone a menos de 85 decibeles durante 8 horas en una jornada continua, sus oídos, su audición no se va a dañar. Pero ¿cómo sé yo eso? Nosotros, nuestro oído caso escuchando, yendo a una empresa, vamos a poder determinar si está 85, 84, 83. Eso me lo va a decir un equipo, un aparato. Y eso lo hace un personal especializado, que va con un equipo, mide la cantidad de ruido, me hace un informe y me dice, ¿sabes qué? Tu personal está protegido o no está protegido. Esos son los registros de agentes de monitoreo. Cada empresa, según el rubro que tenga, valorará o monitoreará los riesgos a los cuales está expuesto. Si es una empresa de construcción civil, utiliza maquinaria pesada que genera vibración del cuerpo entero, o equipos que suelen ser solamente para manipular con los brazos, va a generar vibración del segmento mano-brazo. Entonces, ellos tendrán que tener sí o sí un registro o un informe de monitoreo, que generalmente va a ser un tercero. Si la empresa adquiere su equipo, lo hará la misma empresa, no tiene que tener un informe. Y nosotros como auditores, o el auditor mejor dicho, lo único que va a hacer es verificar el cumplimiento. Se va simplemente a conclusiones. Vamos al área de planta y le pedimos su reporte o su informe de monitoreo de ruido, porque ahí hay ruido. Simplemente veo de repente la metodología, la calibración de los equipos, si estaban o no, y me voy al reporte final, donde la conclusión está. Si todas las áreas están dentro del límite permitido, o hay alguna que está. Si hay alguna que está fuera del límite permitido, allí mismo en el informe me van a poner recomendaciones. Podrá ser de repente disminuir la jornada de trabajo, aislar la fuente de ruido, cambiar a otro EPP de repente, porque ese EPP que voy a adquirir el nuevo tiene una mayor capacidad o un mayor nivel de reducción del ruido. Entonces, y como auditor verificaré, ¿no? Porque estoy en pro de la salud. Verificaré muy bien, aquí tenías un puesto de trabajo que es el puesto de trabajo A, que indica que su nivel de exposición de ruido estaba por encima de lo normal. Ya te recomendó que cambies de EPPs. Muéstrame la evidencia de que es instaurado ese cambio. Entonces, te traeré las especificaciones técnicas de este nuevo EPP y tú lo podrás verificar en campo. Es la forma de generar la evidencia. Registro de agentes químicos, es lo mismo, ¿no? Hemos hablado de los físicos. Ahora tenemos los agentes biológicos. Los agentes biológicos generalmente se miden más, por ejemplo, en las zonas de cocina, digamos así, ¿no? Por el tema de las infecciones. Agentes biológicos. Ahora, un tema importante aquí, antes de que me olvide, está el tema de que dentro de todos los hiper de este año, después de marzo, abril, cuando hayan iniciado sus actividades, tienen que haber ingresado en sus hiper la identificación, haber ingresado como riesgo y peligro la exposición a COVID y el nivel de riesgo que le están dando para el puesto de trabajo. Por ejemplo, un personal de salud, médico, enfermera, su nivel de riesgo para la salud frente a COVID, ¿cuál es? Será muy alto, porque ellos van a ver pacientes COVID o posibles COVID. ¿Y cuáles serán mis controles? Pues toda su batería de EPPs que van a tener, ¿no? Desde su guante, mascarilla, indumentaria interna, mameluco y todo lo demás. De esta forma controlo. Y para las empresas, para el resto de rubros, van a tener que ver por el tema de la exposición hacia clientes externos, el tema de la exposición dentro de cada empresa. Pero es obligatorio que en este año, después del inicio de la pandemia, todos tengan en su hiper monitoreado o ingresado el tema de la exposición a COVID. Es un riesgo biológico.
Sigamos, riesgos de error, lo mismo, todos estos puntos del 54 hasta el 58 habla de los monitoreos de los riesgos a los que están expuestos, biológicos, psicosociales, químicos, físicos, si aplica, ¿no? Si dentro de mi empresa yo no tengo ninguna exposición a agente biológico, no lo considero. Si tampoco es puro administrativo, nadie se expone a ningún riesgo químico, tampoco lo considero. Y luego tenemos a partir de la página del número 60 el tema de las evaluaciones ocupacionales, de diferentes tipos. Las evaluaciones ocupacionales pueden ser de las preocupacionales o las de ingreso, las periódicas y las de retiro. Si es una empresa de alto riesgo, le corresponden tener evaluaciones ocupacionales cada año. Y si es una empresa que no es considerada como de alto riesgo, le corresponderá tener los exámenes cada 2 años. Así en términos generales. Y aquí, como auditor, lo que se va a solicitar son los certificados de aptitud. Recuerde, un examen médico ocupacional es como una historia clínica. Tiene información confidencial de cada persona, de cada trabajador, de cada paciente. Yo, por más auditor que sea, si no soy del rubro de salud, no soy médico, no soy enfermera, no tengo la potestad de exigir que me entreguen el file médico completo, ¿no? O sea, y si ustedes tampoco son del rubro de salud, no deberían tener esa información. Ustedes solamente deberían tener el certificado de aptitud, donde te da el nombre, el apellido, y te dicen si la persona está apta con restricciones, o no apta para trabajar en ese puesto de trabajo. Después, por más que sea auditor u otro, no te puede pedir el examen ocupacional. ¿Quién me podría pedir un examen ocupacional de manera exigente? De repente un fiscal, ¿no? Porque está haciendo una investigación. Pero para eso yo tengo que generar un acta como médico, estoy entregando bajo las indicaciones de la fiscalía esa información confidencial del trabajador. Sigamos. Se entrega resultados de los exámenes médicos de los trabajadores, también. Ese es un punto que muchas empresas no cumplen. Me obliga el Estado a que les tome exámenes ocupacionales a mis trabajadores. Se los tomo y ahí quedó. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. ¿Pueden ver la pantalla? No se puede observar, está todo negro. Ya terminó su presentación, si no me equivoco. Ah, debe ser por eso. Me dijeron que acabara 5 para las 6. ¿Aquí pueden ver algo? Sí. Sí, se observa. Ya, entonces lo voy a agrandar un poquito más nada para terminar. En 5 minutos acabamos. Solo quiero recordarles algo, que aquí el tema de los informes de los exámenes médicos, esto es algo que dice pregunta obligatoria, es algo que el Estado me lo exige, la norma me lo exige. Yo tengo que entregar resultados, y para eso tengo el servicio de salud ocupacional. El médico debe entregar resultados. El trabajador no es posible que vaya, se someta a un examen, placa, espirometría, odometría y todo, y al final nunca le dijeron cómo salieron sus resultados. Entonces, eso es algo que va a generar una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? O un cargo de firma, o un registro de entrega al trabajador que ha recibido los resultados. Los informes de aptitud, para eso está el examen, para eso está el médico ocupacional, y los informes de aptitud de asignación de tareas al personal. ¿Qué más? Procedimiento de auditorías. Si se llevan a cabo o no auditorías, hay que verificar cuáles serían los últimos informes de auditorías que se tengan, cuáles fueron las recomendaciones que hicieron, y si se ejecutaron o no esas recomendaciones que se pidieron, ¿no? Si se levantaron estas observaciones. Y en relación a lo que es investigación de accidentes, hay registros obligatorios. Ya eso lo han visto, en la RM 050 tenemos los registros de accidentes y los registros de enfermedades ocupacionales que se tienen que informar cada mes, así como hacer las investigaciones de los accidentes de trabajo, ¿no? Bueno, he tratado de resumir y ver más o menos cuál es el tema. Creo que ya tengo un par de preguntas, permítanme ver. No, creo que no son preguntas, son comentarios. Ya. ¿Alguna duda, algún comentario, algo de lo que hayamos hablado que les haya generado duda? Estas preguntitas que han podido ver ustedes al final son son todo lo que a mí, de hecho, en una auditoría de por sí me van a preguntar. Así que si ustedes se van a someter, van a pasar por una auditoría, ya sea interna o externa, revísenlo, que es lo que me van a pedir. Y es la evidencia que yo debería tener
para mostrar al auditor, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya estamos a 2 minutos de terminar. ¿Todo quedó claro? Disculpe, en las municipalidades también se aplican todo lo que usted está indicando, lo que es de la auditoría, porque en lo que yo vi en las municipalidades no se hace lo que usted indicó. Ahorita vi en una obra que comenzó y no les están dándoles todos sus implementos de trabajo de protección. En las municipalidades, entiendo que más ellos comienzan a elaborar con el tema de construcción civil, ¿verdad? Sí, construcción civil es donde más tienen. Tienen que aplicar en realidad esto. La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo aplica a todos los sectores, públicos, privados, no sé, gobiernos regionales, Fuerzas Armadas, a todos los sectores de trabajo del Perú aplica la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Si bien es cierto, hay, digamos, 2 tipos de supervisiones. Una que la hace SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la que realiza más que toda la parte privada y algunos modalidades, digamos así, de contrato específicas, en las cuales es el alcance más que todo del SUNAFIL. En el resto, por ejemplo, las del Estado, sobre todo, quien está encargado de supervisar el tema de seguridad y salud del trabajo es Servir. Que así, haciéndoles un comentario personal, si es cierto la función realmente no se cumple desde el punto de cómo se esperaría, más en la parte privada estaríamos hablando de que es donde se cumplen esas actividades, y sobre todo en las actividades de región. Es más, el año 2019, claro, en febrero del año pasado, si no me equivoco, salió el reglamento se actualizó el reglamento del área de construcción civil, y también para obreros municipales, si no me equivoco, salió el reglamento. Entonces, saben que hay la ley de seguridad. Si bien es cierto, la ley de seguridad es amplia y habla de todos los sectores, solamente el sector de minería, el sector de energía eléctrica, construcción civil y trabajadores y obreros municipales, creo que es el otro, han generado un reglamento interno o un reglamento propio del sector, digamos así, un reglamento propio del sector. Ni siquiera salud, porque salud tampoco no ha hecho su reglamento en seguridad, salud no ha hecho su reglamento del sector. Entonces, ahí están las normas. ¿Se tiene que cumplir? Sí, se tiene que cumplir. Las evaluaciones ocupacionales se aplican para todos. Ahí sí, bien es cierto, algunas excepciones en el sentido de más que todo del rubro. Pero todas las empresas de alto riesgo, las que tienen mayor capacidad de que puedan tener un accidente fatal o algo, tienen que cumplir con todo. Que no se haga, bueno, pero sí tienen que cumplir. ¿Alguna otra duda con ustedes? Bueno, ya siendo las 17:56, damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que haya podido ser darle la información que han requerido para que puedan este tema, ¿no? Que a veces es muy, muy cerrado, muy, muy temeroso. No hay que tener miedo a las auditorías. Aquí les he puesto así, como le digo, a grandes rasgos, qué es lo que nos van a pedir. Hay que estar preparados en ello, nada más. ¿Ya? Gracias a todos por su asistencia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.